Bueno, continuamos en esta unidad 2, Past Scenes, escenas del pasado, momentos del pasado, y una vez que hemos abordado los contenidos de fonética, vamos a pasar directamente a la parte gramatical, donde vamos a hablar del pasado del verbo to be, que ya conocemos de otros vídeos, el verbo ser, estar o tener cuando hablamos de la edad. En este caso lo vamos a ver en pasado, cómo se construye, también las expresiones del pasado there was, there were, que están relacionadas, y terminaremos con el pasado continuo. En la primera unidad hemos estado hablando de los verbos modales ya nos vamos a ir adentrando en cuanto a la gramática en esta unidad y la siguiente en el estudio del pasado. Entonces vamos directamente a esta parte. Vemos que tenemos aquí la forma de cómo vamos a hacer la afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be en pasado. Tenemos solo, como vemos aquí, dos tiempos verbales que serían o dos formas verbales, was o were, ¿vale? Nos fijamos que para la primera y la tercera persona singular es was, como aparece aquí, I was, he was, she was, it was, y luego todas las demás plural were, we were, you were, they were. Bien, ¿cómo lo traducimos? Pues el pasado del verbo ser o estar, pues estuvo, estaba, estuvimos, incluso también fuimos, si nos estamos refiriendo al verbo ser también en pasado, o incluso estábamos, etcétera. Bien, en negativa lo podemos hacer de forma contraída, sería más corto, o de forma larga, añadiéndole simplemente not en dos palabras, I was not, he was not, she was not, it was not, we were not. Recordemos siempre el plural con were. También you, que significa tanto tú como vosotros, vosotras. Bien, en negativa mucho más frecuente, mucho más fácil, con, recordemos, apóstrofe entre la N y la T, I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we went, you went, they went. Y la interrogativa, como ya sabemos, le damos la vuelta a la tortilla, ponemos delante el verbo antes del sujeto, was I, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Por ejemplo, ¿estuvieron ellos en el cine ayer? ¿Cómo sería esta pregunta? Aunque practicaremos ahora, pues como es interrogativa y estamos hablando de ellos, sería were they en el cine? ¿Cómo se dice? At the cinema. Ayer, yesterday. Ahora practicaremos las expresiones de tiempo con estos tiempos verbales del pasado. Were they at the cinema yesterday? ¿Estuvieron ellos en el cine ayer? Ya sabemos que respondemos siempre las preguntas con el verbo con el que nos pregunten cuando hablamos de preguntas de sí o no. Were they at the cinema yesterday? Yes, they were. En caso afirmativo, no, they weren't. Bien, entonces ya sabemos que el verbo to be es ser o estar. En este caso estamos viendo la forma en pasado. Para negarlo solo necesitamos, pues, si es contraído, n apóstrofe t, o si es de forma larga, not, añadiéndole not, ¿vale? Bien, normalmente vamos a utilizar siempre o casi siempre la forma contraída. Ya sabemos, interrogativa, vuelta a la tortilla, primero el verbo, después el sujeto. Bien, también utilizamos el verbo to be en pasado siempre que hablemos de fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, hacía sol, hacía viento, hacía calor, hacía frío. Siempre se utiliza el verbo to be en pasado. Por ejemplo, hacía sol ayer es it. Como es impersonal, siempre utilizamos el pronombre personal it para los fenómenos atmosféricos. It was sunny yesterday. Hacía calor ayer. O cuando hablamos de estados, por ejemplo, tener hambre, sed, etc. Hungry es hambriento, hambre. Entonces, tenía hambre, I was hungry. Tenía sed, I was thirsty. Lo veremos ahora en algunos ejercicios. Bien, vamos a seguir con otra forma muy relacionada con el verbo to be en pasado, porque utiliza was y were, pero se pone delante there, ¿vale? Significa tanto hubo como había. Estamos hablando de fórmulas en pasado. Entonces muy sencillo porque solo tenemos dos fórmulas. Para singular there was y para plural there were. Es decir, tanto hubo como había. Todo lo que es singular there was y todo lo que es plural there were. Por ejemplo, yo quiero decir hubo una fiesta ayer, pues como fiesta singular, pues sería there was a party
yesterday. Negativa, there wasn't. Interrogativa, ya sabemos, verbo delante. Respuesta corta, yes there was, no there wasn't. Plural, there were. Por ejemplo, hubo mucha gente. Gente es plural en inglés, people, ¿no? Hubo mucha gente en la fiesta ayer. There were many people at the party yesterday. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Negativa, there weren't. Interrogativa, were there, etc. Respuesta corta, yes there were, no there weren't. Vamos a los ejemplos. Ya sabemos. School, singular, pues entonces there was, ¿no? There was a school in my village. Hubo o había un colegio en mi pueblo. Village, recordamos, nada de villaje. Village es pueblo. O en negativa, there wasn't any swimming pool. Cuando ponemos any, lo ponemos siempre en negativa para decir que no hay nada de eso. Es decir, no había una piscina o no había ninguna piscina. There were 3 Chinese students in my class. Como 3 Chinese students, 3 estudiantes chinos es plural, pues utilizamos there were. Hubo o había 3 estudiantes chinos en mi clase. O there weren't any people outside the classroom. No había ninguna persona o no había nadie. También lo podemos traducir. No había nadie fuera. Outside significa afuera. Inside, dentro. Fuera de la clase. Bien. Eso en cuanto hubo o había. También otra fórmula del pasado. Y vamos a entrar en ya otro tipo de forma verbal, que es el pasado continuo. ¿Qué significa continuo en inglés? Que es algo que se está o se estaba haciendo. Si estamos hablando del pasado, el pasado continuo es algo que se estaba haciendo. Y no sabemos si eso ha terminado o no ha terminado, ¿vale? Siempre que hablemos de continuo en inglés tenemos que llevar la formulita mágica de ing. Ing en inglés siempre es un gerundio. Todos los verbos que en español terminan en ando o endo. ¿Cómo formamos el pasado continuo? Muy fácil. Tenemos una notita aquí que significa, que pone don't forget. No nos olvidemos, no te olvides. Siempre pasado continuo. El sujeto, estamos hablando de la afirmativa, sujeto, el verbo to be en pasado, que ya lo sabemos, was or were. Si fuese en negativa, pues wasn't or weren't. Y el verbo que estemos conjugando terminado en ing. Bien, ¿cómo hacemos la ing? Muy sencillo, tenemos aquí esta tabla. Imaginemos que cogemos un verbo como work, trabajar, sleep, dormir, read, leer o drink, beber. Simplemente la ing pues se le añade al verbo working, sleeping, reading, drinking. Ya tenemos trabajando, durmiendo, leyendo, bebiendo, etc. Por ejemplo, si yo quiero decir estaba trabajando ayer, pues sería I, yo, was, el verbo to be en pasado, I was working, trabajando, yo estaba trabajando, y ayer, yesterday. Bien, ahora lo veremos en las expresiones temporales. ¿Qué pasa cuando un verbo termina en e? Que no se suele pronunciar, como tenemos aquí, live, write, come, make. Se quita la e y se le pone la ing. Por ejemplo, live, living, vivir, viviendo, write, escribir, escribiendo, come, coming, venir, viniendo, make, hacer, fabricar, making. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos un verbo monosílabo donde tenemos una vocal entre dos consonantes? Normalmente se duplica la consonante. Por ejemplo, put, putting, se duplica la T. Stop, una vocal entre dos consonantes, stopping, se duplica la P. Put, poner, stop, parar, sit, sentarse, sitting, se duplica la T. Swim, nadar, swimming, se duplica la M. Y hay excepciones como estos verbos que tienen IE, die, que significa morir, dying, le ponemos una Y, y lie, que significa mentir o también estar tumbado, lying, ¿vale? Con Y. ¿Qué pasa con verbos que terminan ya en Y? Como por ejemplo el verbo play o el verbo study, que significa estudiar o jugar, pues se le añade directamente ING. Bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, el verbo cry, se escribe CRY, que le precede una consonante? Pues no pasa nada en este caso para la ING, porque le añadimos también ING. Se conservaría la Y en cry, CRY, y si la quiero hacer el gerundio, pues le añado un ING y no pasa nada, no tengo que hacer ningún cambio más. Tenemos aquí un ejemplo conjugado del verbo work, que es trabajar, por ejemplo, conjugado según las personas. Was para singular, ya sabemos
primera y tercera persona del singular, y were para segunda del singular y todas las del plural. I was working, yo estaba trabajando, tú estabas trabajando, él estaba trabajando. Negativa puede ser de forma larga o de forma corta, o sea, bueno, no viene aquí la forma contraída, pero sabríamos cómo hacerlo. I wasn't working, you weren't working, he wasn't working, etc. O interrogativa, was I singing, estaba yo cantando, were you singing, estabas tú cantando, was he singing, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a describir, vamos a hablar de los usos del pasado continuo. Hemos dicho que nos sirve esta forma verbal para hablar de acciones que están sucediendo en un momento del pasado y no sabemos si habían acabado o no. Por ejemplo, aquí, yesterday he was studying English. Ayer él estaba estudiando inglés, pero no sabemos cuándo comenzó ni cuándo acabó, en qué momento, podemos especificar el momento o no, no lo sabemos. Por ejemplo, otro ejemplo, John was playing tennis at 10 a.m. a.m., recordamos, es siempre por la mañana. p.m., como solemos utilizar, es siempre después de las 12 del mediodía en adelante. Juan, o John, estaba jugando al tenis a las 10 de la mañana. Es decir, que comenzó a jugar al tenis a las 10, pero no sabemos si cuando acabó y si todavía sigue jugando, no lo sabemos. Bien, tenemos que aprender ciertas expresiones de tiempo que van asociadas a el pasado, que ya veremos también en la próxima unidad, pero que tenemos que ir estudiando y que tenemos que ir practicando. Por ejemplo, en inglés, para decir, por ejemplo, algo de la pasada noche, el mes pasado, el año pasado, siempre que tengamos esa palabra pasado, en inglés es last. Se pone delante de night, week, year. Por ejemplo, last night, ayer por la noche. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. Si yo quiero decir el lunes pasado, pues sería last Monday. El fin de semana pasado, last weekend. El miércoles pasado, last Wednesday, etc. Tenemos aquí una oración de ejemplo. Sarah was watching TV last night. Sarah estaba viendo la televisión la noche pasada. Bueno, decimos ayer por la noche directamente. Last night, ayer por la noche, siempre. O una expresión de tiempo, at 9 o'clock, a las 9 en punto, at 5 o'clock, a las 5 en punto, a las 3 y media, at 3:30, etc. Carlos was waiting for the bus at 9 o'clock. Carlos estaba esperando el autobús a las 9. O una muy usual cuando hablamos del tiempo, when, que significa cuando, marcando la diferencia entre una acción y otra. Por ejemplo, Peter was listening to music when his father rang. Esto es un verbo en pasado que no tenemos por qué saberlo, ya lo averiguaremos en la próxima unidad, pero bueno, se nos presenta aquí y ya comento que está en pasado, pero no lo tenemos por qué saber. Entonces, Pedro, estaba escuchando música cuando su padre llamó por teléfono. Vale, while, no se dice while, sino while es otra expresión de tiempo que significa mientras, cuando sobre todo marcamos diferencias de tiempo entre acciones. My mom was cooking while my father was playing with the baby. Mi madre estaba cocinando mientras mi padre estaba jugando con el bebé. Bien, hay otra expresión de tiempo que no viene aquí, que es muy usual también en el pasado, que es cuando hablamos, por ejemplo, hace 3 días, hace 2 días, hace un año, etc. Eso siempre en inglés, que lo vamos a ver ahora en la práctica, los ejercicios, es con la palabra ago, que se escribe A-G-O, escrito ago. ¿Vale? Siempre eso significa hace, con una expresión de tiempo. Por ejemplo, si queremos decir hace 2 días, en inglés siempre se pone 2 días delante y después ago. Sería hace 2 días, 2 days ago. Hace un mes, 1 month ago. Hace un año, 1 year ago. Hace una semana, 1 week ago. Hace un fin de semana, 1 weekend ago. Hace una hora, 1 hour ago. Hace un minuto, 1 minute ago. Siempre con la expresión de tiempo y después ago. Bien, vamos directamente entonces a hacer práctica con estos ejercicios que tenemos preparados. Bien, por ejemplo, vamos con el pasado del verbo to be, was where. Yo estaba en casa ayer a las 8. Afirmativa, pues siempre empezamos por el sujeto. I was, recordamos, en casa, at home. Y yesterday, ayer a las 8, at 8. Podemos decir at 8 o at 8 o'clock si queremos añadir algo más.
para decir en punto. No tenían hambre a la hora de la cena. Es negativa, es plural, pues entonces ellos. They. ¿Cómo es tener hambre? Recordemos, cuando hablamos de hambre y de sed, tenemos que utilizar was, were en pasado. Entonces, como está en negativa, they weren't. ¿Cómo era hambre o sed? Hambre, en este caso, hungry. They weren't hungry. A la hora de cenar se dice at dinner time. A la hora de cenar. Dinner time. Bien, seguimos. Todo el mundo. Esta expresión, ¿cómo es en inglés? Se puede decir de distintas formas. Se puede decir everybody, todo el mundo, o everyone, terminado en one, que es uno. Significa lo mismo. Todo el mundo, toda la gente. Everybody. ¿Cómo se considera esto? ¿Singular o plural? Pues en inglés es singular. Todo el mundo estaba contento. Everybody was. ¿Cómo es contento, feliz? Happy. Everybody was happy en la fiesta. At the party. At the party. Bien, ayer tuve sed toda la tarde. Hambre o sed, recordamos siempre con was, were. Ayer tuve sed. Yesterday, puedo empezar con yesterday o lo puedo dejar para el final. Vamos a empezar con yesterday aquí. Yesterday, I was thirsty, así se dice sediento, toda la tarde. Se dice all afternoon long. Afternoon es tarde, all toda la tarde, durante toda la tarde se dice esta expresión all afternoon long. Él no estuvo en clase ayer por la tarde. He, ahora negativa, wasn't in class, en clase. Ayer por la tarde sería yesterday. Por la tarde se suele utilizar siempre si es justo después de comer afternoon, pero si nos referimos a la tarde-noche es evening. Y cuando nos vamos a acostar siempre se dice night. Por eso se dice good night. Solo cuando nos vamos a acostar. Pero si vemos a alguien por la calle, sea la hora que sea por la noche, es good evening. Entonces, I wasn't in class yesterday evening. Bien, una pregunta. ¿Fue el viaje interesante? Este fue no es del verbo ir, sino del verbo ser. Entonces, empiezo. Verbo, was. Porque el viaje es singular. Was. ¿Cómo se dice viaje? Se puede decir de varias maneras. Por ejemplo, trip. También se puede decir journey. Was the trip interesting? Was the trip interesting? Yo puedo contestar ahora sí, no, pues sería yes it was, no it wasn't. Bien, ahora de inglés al español. I was hungry all morning long. Tenía hambre durante toda la mañana. Bien, una pregunta. How old were you in 1998? ¿Cuántos años tenías tú en 1998? Pues se puede contestar I was 10 years old, etcétera, lo que sea. O una pregunta con el tiempo. Was it sunny yesterday? Recordamos que con los fenómenos atmosféricos estamos utilizando el significado de hacía o hizo. ¿Hizo sol ayer? ¿Hacía sol ayer? Esta en negativa. We weren't cold at the meeting. Esto está escrito mal. Sería meeting last night. No tuvimos frío. Literalmente no éramos frío. Es decir, no tuvimos frío en la reunión anoche. O ayer por la noche. Bien, una pregunta. Were you at the cinema yesterday evening? ¿Estuviste tú en el cine ayer por la noche? Siempre ayer por la noche se dice evening. Yesterday evening. Nada de yesterday night. Solo para decir anoche o ayer por la noche se dice last night. Esa expresión. Bien, vamos a hacer práctica ahora con there was y there were. Acordaros, hubo o había, singular o plural. Bien, empezamos. Hubo una pelea. Pelea es singular, se dice fight, como aquel videojuego Street Fight. Entonces, there was a fight. Significa fight, lucha, pelea. También el verbo pelear. En mi calle, in my street. My street. Ayer por la tarde sería yesterday. Recordamos, si es por la tarde-noche, pues evening. Si fuese después de comer, justo afternoon. There was a fight in my street yesterday evening. Vale. Había mucha gente esperando a la entrada del edificio. A ver, gente en inglés siempre es plural. Por eso tenemos que decir there were. Ahora, mucha gente, ¿cómo se dice? Many people en inglés. Many people. There were many people esperando. El verbo esperar es wait. Como es esperando, endo, terminado en ing. Waiting at the entrance of the building, se puede decir, o at the building entrance. Me da igual, que me da lo mismo. En inglés podemos utilizar las dos opciones. There were many people waiting at the building entrance. Había mucha gente esperando en la entrada del edificio. Una pregunta. ¿Hubo algún concierto? Concierto es singular, pues entonces empezamos por singular. Interrogativa. Was there
algún concierto, no un concierto. En inglés se dice en interrogativa siempre any, cuando me refiero a algún. Any concert, tanto en negativa como interrogativa, any. Para afirmativa, some, que significa algo, alguno. Was there any concert anoche, last night? Y ahora, en la tele se dice on TV, siempre las abreviaturas en mayúscula en inglés. Was there any concert last night on TV? Bien, ayer hubo una manifestación singular, pues entonces there was... ¿cómo se dice manifestación? No se dice manifestation ni nada de eso. En inglés es demonstration. Demonstration parece demostración, pero es manifestación. There was a demonstration in the city. No decimos cuándo, pero podríamos ponerlo. Bien. No había mantequilla ni pan en el frigorífico. Singular negativa. There wasn't. Y ahora, como queremos decir que no había nada, en negativa ponemos any. There wasn't any mantequilla, butter y pan and bread in the fridge. Fridge es frigorífico. There wasn't any butter and bread in the fridge. Bien, había un árbol en mi jardín hace algunos años. Ahora vamos a recordar esa expresión de tiempo que hemos visto antes, hace algunos años, o hace 2 semanas, o hace un año. Bien, empezamos. There was, había, hubo, un árbol, a tree. There was a tree en mi jardín, in my garden, hace algunos años. Recordemos, hace siempre lo ponemos al final en inglés, que es ago. Algunos años, como estamos en afirmativa, se dice some, algo, algunos, algunas, algún. Some years, algunos años, ago. Si hubiese sido hace 2 años sería there was a tree in my garden 2 years ago. Si hubiese sido hace 2 días, there was a tree in my garden 2 days ago. Siempre ago al final. Bien, hace 2 semanas. Ahora empezamos con esa expresión al principio de la oración. Pues sería 2, ¿no? Weeks, sería 2 semanas, ago, hace 2 semanas. Hubo una obra de teatro. There was, obra de teatro singular. ¿Cómo se dice en inglés? Curiosa la palabra obra de teatro, no tiene nada que ver con theater. Theater es el teatro físico. Obra de teatro es play, como el verbo jugar. There was a play. 2 weeks ago there was a play here. Here es aquí. There was a play. Perdón, me he comido play. Here. Bien. There were, ahora de inglés a español. There were buses to Barcelona every hour. Había autobuses hacia Barcelona cada hora, o todas las horas, cada hora. Bien, every, todo o cada. Por ejemplo, there weren't any cars in the 16th century. In the 16th century. No había, aquí estamos en plural, no había coches, no había efectivamente ningún coche, no había coches en el siglo XVI. En inglés no utilizamos para los siglos los números romanos, sino los números arábigos terminado en los ordinales, ¿no? TH, RD, ST, que ya vimos en otro vídeo. Interrogación. Was there a party at Lisa's last weekend? A ver, siempre que pongamos el nombre de una persona con su apóstrofe S, quiere decir que es en el sitio de, en la casa de, ¿vale? Si no tenemos después un sustantivo, si tuviésemos un sustantivo después sería lo que sea de Lisa, Lisa's car, el coche de Lisa. Pero si no tenemos nada después, sustantivo es que es el lugar de Lisa, es decir, a casa de Lisa. Was there a party at Lisa's last weekend? Hubo una fiesta en casa de Lisa el fin de semana pasado. Bien. Otra expresión con ago. 3 years ago there wasn't Wi-Fi. Se pronuncia en inglés Wi-Fi. Tenemos 3 years ago there wasn't Wi-Fi at school. Wi-Fi at school. Wi-Fi. Hace 3 años no había Wi-Fi en la escuela, en el colegio. Bien. Otra, was there any milk in the fridge? En singular, porque milk es leche, singular, y any, porque aquí estamos en interrogativa y estamos preguntando si había algo de leche. ¿Había algo de leche en el frigorífico? Bien. Vamos ya con el pasado continuo. Practicamos ya lo último que nos queda, también con lo mismo. Pasado continuo, ya sabemos, el verbo ser o estar en pasado más el gerundio. Jorge se estaba comiendo un bocadillo, tan sencillo como George es afirmativa, was, le corresponde was, el verbo comer, eat,
y ahora añadimos ing. Was eating, ¿cómo es bocadillo? Exactamente no es lo mismo que sandwich, pero vamos a poner que es sandwich. Bocadillo no es lo mismo, pero bueno. George was eating a sandwich. Jorge se estaba comiendo un bocadillo. Bien, ahora. Ella estaba escribiendo una carta cuando hubo un ruido. Recordamos que cuando era when. Entonces, ella, she, vale, estaba escribiendo was, verbo write, como termina en e, le quitamos la e y le añadimos ing. She was writing a letter, una carta, when, cuando. Hubo, ya lo sabemos, como el ruido es singular, there was, y ahora, un ruido en inglés es a noise. No confundamos con nose, que es nariz. Se escribe nose, nariz, noise, es ruido. She was writing a letter when there was a noise. En 1982 nosotros estábamos viviendo en Sevilla. Pues, in 1982, en inglés los años se leen de dos en dos, se dice 1982, 1982, we were living. El verbo vivir, se le quita la e final, se añade ing. In 1982 we were living in Seville. Sevilla. Se escribe así en inglés, Sevilla. Bien, no estuvo lloviendo ayer por la tarde. Fenómeno atmosférico siempre con it. Como es negativa, wasn't. Llover, rain. Le añadimos ing, raining. It wasn't raining. Ayer por la tarde vamos a decir yesterday afternoon. En este caso, si nos referimos a justo después de comer, es decir, la hora de comer para nosotros, o bien para los ingleses o para cualquier británico o anglosajón, empieza a partir de las 12 en adelante hasta que oscurece, hasta las 4, las 5. Para nosotros es otro horario, pero para utilizar afternoon. It wasn't raining yesterday afternoon. Bien. Estaba mucha gente esperando el autobús anoche a las 9. Pregunta. Mucha gente, recordamos, many people. Plural en inglés. Entonces, were there many people waiting for. Siempre esperar a algo o a alguien. O esperar a algo es wait for en inglés. Were there many people waiting for the bus last night? Eso es anoche. Last night at 9. Very good. Bien, ahora, ¿qué estuviste, una pregunta directa que estuviste haciendo, como un interrogatorio que estuviste haciendo ayer por la noche a las 10? What era qué, where, como es una pregunta, le damos la vuelta a la tortilla. What were you, el verbo hacer, doing. What were you doing ayer por la noche sería last night, que es lo mismo que anoche. What were you doing last night at 10, a las 10? Se contestaría, pues yo estaba viendo la tele. I was watching TV. Watch siempre es para ver imágenes en movimiento. I was watching TV. Ellos no estaban comprando a las 5 el lunes. Afirmativa. Entonces sería they. En negativa, weren't. They weren't. El verbo comprar, pues buy. Le tenemos que poner ing. They went by at 5, si queremos decir at 5 o'clock, el lunes, pues on Monday. Si queremos decir el pasado lunes sería last Monday. Bien, una pregunta y ya vamos terminando. Ahora pasamos del inglés al español. Por ejemplo, what were you doing yesterday morning? Siempre interrogativo delante. What, ¿qué? ¿Qué estabas tú haciendo ayer por la mañana? Pues se contestaría con lo que tuviésemos que decir. Por ejemplo, I was studying o I was reading a book. Vale, otra pregunta también con el pasado continuo. Empezamos por el verbo. Were you writing a letter last night? Last night, recordamos, anoche o ayer por la noche. ¿Estabas tú escribiendo una carta ayer por la noche? Pues si es afirmativa y es I was, negativa, no I wasn't. Bien, otra, esta también para especificar qué estábamos haciendo en un determinado momento. Por ejemplo, I was driving home from work at 8 o'clock in the evening. Yo estaba conduciendo a casa, hacia casa. Vemos que home aquí va sin preposición, menos cuando queremos decir en casa, que es at home. En casa, at home, todo lo demás con home sin preposición. Estaba conduciendo a casa desde el trabajo a las 8 por la noche. In the evening. In the afternoon was writing an email and Tom was reading. Entonces sería por la tarde Anne estaba escribiendo un correo y Tom estaba leyendo. Bien, y la última negativa, we weren't shouting in class yesterday. Shout es el verbo que significa gritar. Por ejemplo, si le decimos a alguien no me grites, sería don't shout o don't shout at me. ¿De
no me grites o no grites. Por ejemplo, we weren't shouting in class yesterday. No estábamos gritando en clase ayer. Estábamos escuchando al profesor. Entonces sería we weren't shouting in class yesterday. We were listening to the teacher. Siempre el verbo escuchar es listen to, listen to. Bien, con estos ejercicios terminamos la parte práctica después de haber explicado estas formas verbales del pasado en esta unidad. Recordamos, hay que seguir haciendo ejercicios, hay que seguir practicando a través del foro, hay que seguir preguntando y teniendo bien clarito este tipo de cosas. Por eso hay que seguir viendo vídeos y continuaremos en el siguiente con la parte del vocabulario.